Regresamos esta mañana retomando lo que ayer estábamos comentando en este programa. Comentamos en la mesa de análisis, estábamos con Alfredo Figueroa y surgió el tema del huachicol fiscal y se hizo una referencia a esta circunstancia. Y yo comenté que que había leído el artículo de Xóchitl Gálvez en El Universal. Xóchitl Gálvez, quien fuera candidata a la presidencia de México, como recordamos, escribió un texto ayer en este diario, pues bastante fuerte respecto a un asunto que debemos ponerle mucho foco de atención social y mediática, porque recuperábamos un fragmento en la lectura ayer y déjeme retomarlo. Dice Xóchitl Gálvez en este texto publicado ayer lo siguiente: minutos después de las 5 de la tarde del 22 de noviembre de 2021, 2 hombres entraron a una barbería de San Pedro Garza García en Nuevo León y ultimaron a uno de los clientes. Se trataba de Sergio Carmona, quien operaba un enorme entramado de contrabandear hidrocarburos, principalmente de Texas a Tamaulipas. De acuerdo con algunas investigaciones periodísticas, el asesinato se perpetró semanas después de que Carmona iniciara colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Es la primera parte de este artículo de Xóchitl Gálvez y no leo más porque hemos buscado a Xóchitl para hablar con ella y para que nos comparta precisamente lo que ha escrito en el diario El Universal en este programa esta mañana. Bienvenida, Xóchitl. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Carmen, buenos días. Espero que tengamos una buena transmisión. Me tuve que parar en un café. Ya ando chambeando, regresé al mundo de la ingeniería. Y bueno, me encanta poder estar en tu programa retomando un tema que yo anticipé hace mucho tiempo de lo que estaba sucediendo como senadora de la República. Y bueno, primero déjame explicarle a tu público lo que conocíamos como huachicol tradicional. El huachicol tradicional es ese huachicol donde se picaban los ductos de Pemex, se extraían bidones de gasolina, a veces camionetas de 3 toneladas, a veces pipas, pero era un delito delicado, pero no de la dimensión de cómo evolucionó este delito. Por cierto, ni se terminó con el huachicol tradicional, todo el mundo nos acordamos de Tlaulilpan, es donde murieron muchas personas, 138 personas, y ahí nos dijeron que se había acabado el huachicol. ¿Qué fue lo que pasó? Que el huachicol se sofisticó. Ya en el 2018 empezó una importación ilegal de gasolina. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos aditivos o aceites que no pagan impuestos, no pagan IEPS, que son como 5 pesos con 50 centavos por litro, no pagan IVA y por supuesto no pagan impuestos, no pagan ISR. Entonces, en 2018 más o menos ya se preveía una cifra importante de huachicol fiscal. Te voy a dar la cifra exacta. Estamos hablando de 28.3 millones de barriles los que se importaron de manera ilegal. Y luego, en 2019. En 2020 ascendió a 43.8 millones de barriles. En 2021 a 56.2 millones de barriles al año. Y en 2023 ya no se publicó la cifra. Hay un estimado preliminar donde hablábamos de 20 millones de barriles, pero se dejó de publicar la cifra. Estas cifras que te estoy dando las obtuve del portal oficial de Hacienda del robo de combustible o de combustible importado de manera ilegal a nuestro país. Esto nos da un estimado en esta primera parte del sexenio de López Obrador de 150 millones de barriles de gasolina que entraron al país de manera ilegal. El periódico Reforma la semana pasada publicaba un estimado de 300,000 barriles diarios que entran a nuestro país en pipas, en ferrotanques, en buques, que nadie ve. Eso nos daría un estimado de 100 millones de barriles al año que están entrando a nuestro país sin pagar impuestos. Carmen, este es un quebranto enorme y Hacienda lo sabe porque Hacienda se dio cuenta que de 2020 a 2021 había bajado la recaudación de IEPS
en 58,000 millones de pesos. O sea, están conscientes del quebranto, no hicieron absolutamente nada. No hay manera que esto suceda sin la complicidad de la autoridad fiscal, de la autoridad hacendaria, de aduanas, de energía, montón de permisos falsos que andan circulando en las aduanas. Y la verdad es que es brutal, y yo sí creo que la presidenta no solo está obligada a investigar, me parece bien, ha hecho algunos decomisos, pero siguen siendo menores. Este decomiso de 15 millones de litros de los ferrotanques en Coahuila equivalen a 100,000 barriles, o sea, nada. Sigue entrando al país demasiado huachicol fiscal, y creo que eso es lo que yo trato de poner en mi artículo. Estos son cifras oficiales, no son datos. Sí, son cifras que yo me he oficiales. inventado de la manga. Xóchitl Gálvez, en tu artículo del Universal de ayer, como decíamos, mencionas específicamente el caso de Sergio Carmona. Narras la trama del caso Sergio Carmona, este personaje que fue asesinado en esa barbería de San Pedro Garza García y que fue acusado de contrabandear hidrocarburos, principalmente de Texas a Tamaulipas, y luego vas narrando cosas sobre las acusaciones de vínculos de este personaje con cárteles del noreste y del Golfo. Y pues tú aquí planteas que ese recurso, que hay elementos de información para hablar que ese recurso se utilizó para financiar campañas políticas. ¿Ese dato lo tienes? Mira, hay investigaciones periodísticas donde se asegura que parte de estos recursos del huachicol fiscal, Carmona era muy dado a financiar campañas de políticos de Morena. Quizá en el pasado de otros partidos, pero donde yo empiezo a ubicar a Carmona es vinculado a Mario Delgado, vinculado al gobernador de Tamaulipas actual, vinculado a algunos diputados federales, a algunos alcaldes, fotografías, vehículos que se prestaban. Hubo un escándalo, no sé si te acuerdas, del avión de Carmona a disposición de Mario Delgado. Él lo desmintió. Obviamente, pues ellos tienen el poder, pueden modificar cualquier tipo de información, pero Reforma publicó la bitácora de vuelo donde Mario Delgado había viajado en un avión de Carmona. Después esto se desmintió. La autoridad no profundizó en el tema. Yo tuve información de mucha calidad, en el sentido de que el propio Mario Delgado estaba siendo investigado en los Estados Unidos por estos vínculos con el huachicol fiscal. ¿Qué tiene que ver el huachicol fiscal? Eso se desmintió, o lo desmintió el propio Mario Delgado. Incluso recuerdo que había un homónimo suyo, ¿no?, en Estados Unidos investigado. No, pero no era ese. O sea, específicamente gente cercana a este grupo de Morena en el poder era muy cercana a Carmona. Eso se ha podido acreditar con muchos testigos. Vehículos de Carmona a disposición de ciertos diputados o candidatos a diputados en su momento. Entonces, creo que ahí es donde la autoridad tiene que investigar a fondo y no solo decir no pasó nada. Cuando el hermano de Carmona estaba en la aduana de Reynosa, el hermano, o sea, ¿qué favores le debía como Morena responsable a Carmona, de la aduana? ¿Que le dieron el puesto de jefe de aduana? Sí, claro. Como responsable de la aduana, donde pudo entrar cualquier cantidad de huachicol fiscal sin permiso. Pasaban pipas como vacías cuando venían cargadas de combustible. Pasaban pipas como aditivos cuando traían gasolina. O sea, eso sí se pudo probar. ¿Por dónde entró todo este huachicol fiscal? Si tú compruebas lo exportado de Estados Unidos a lo importado de México, hay una diferencia de millones de barriles, con datos oficiales del responsable de publicar esta información de la Secretaría de Energía. Lástima que en nuestro país tenemos poca capacidad ya desde la sociedad civil de investigar todas estas cifras, pero bastaría hacer una confronta de lo exportado en gasolina a México y de lo importado de México. Y ahí te da el primer diferendo brutal. En su momento yo lo saqué y eran alrededor de 400,000 millones de pesos evadidos del fisco. Entonces, si la autoridad quisiera, podría hacer investigaciones a fondo
y realmente deslindar si estos personajes de Morena estuvieron o no vinculados. Yo me quedo con lo aclarado por Mario Delgado, pero ahí está la información en Tamaulipas, donde el hermano de Carmona era el titular de aduanas. Todo parece indicar que Carmona trata de adherirse a un sistema de testigos protegidos, eso es lo que dicen las investigaciones periodísticas, y le cuesta la vida. El hermano de Carmona se va a los Estados Unidos y pareciera que hoy es testigo protegido en los Estados Unidos para poder decir qué es lo que está pasando con el huachicol fiscal. ¿El que era responsable de las aduanas, dices? Sí, el que era responsable. Ahora dices que hay información de que es testigo protegido, que es información que tú conoces. Se fue a Estados Unidos y allá pudo entrar, aparentemente, eso lo tendría que confirmar la autoridad de Estados Unidos, para poderle dar información a los Estados Unidos sobre el tema del huachicol fiscal. Lo que a mí sí me consta es una reunión con legisladores de Estados Unidos cuando yo estuve de candidata, donde se estaba haciendo una investigación, donde esos legisladores le exigían al gobierno que se investigara el caso del huachicol fiscal por una razón, Carmen, porque este dinero estaba empoderando a la delincuencia organizada en México. O sea, es tan grave el monto del huachicol fiscal que ha empoderado a muchos cárteles de la droga. Entonces, yo lo único que planteo en mi artículo, Carmen, esto no puede suceder sin que el presidente de la República lo supiera. Claro que López Obrador tuvo información de la reducción de IEPS. Claro que López Obrador tenía información de que crecía en un 20% el parque vehicular y se reducía el consumo de gasolina en nuestro país. ¿Por qué? Porque quien estaba compensando toda esa gasolina robada, pues era el huachicol fiscal. O sea, lo que digo, tengo manera de acreditarlo, Carmen. Son datos oficiales de la propia Secretaría de Hacienda, que por cierto hoy ya no publica, dejó de publicarlos en el 2022, porque obviamente se estaban dando un balazo en el pie al reconocer que había importación ilegal de combustible en esa dimensión. En 2021 llegamos a 58 millones de barriles. No me parece descabellado que hoy se estén importando 109 millones de barriles de manera ilegal, y creo que la presidenta sí ha demostrado dar algunos golpes. Yo le concedo esa parte a la presidenta de la República. Estos golpes que ha dado de 15 millones de barriles, los decomisos en Baja California, los decomisos en Tabasco, los decomisos en Veracruz, sí existen, sí los ha dado, pero no hay detenidos, Carlos. No están los políticos y los funcionarios de alto nivel que tuvieron que ver para que todo esto pasara. Xóchitl Gálvez, te escucho y vuelvo a recordar lo que aquí hemos destacado ampliamente desde el momento en que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos habló del huachicol. Te acordarás hace algunas semanas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que hizo designaciones de varios personajes relacionados con el huachicol, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo con todas sus letras que el huachicol se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro. Esa fue la expresión que utilizó. La nueva gallina de los huevos de oro para los cárteles mexicanos, y que solo después del narcotráfico es la principal fuente de ingresos y de ganancias ilegales provenientes de México. Esto fue lo que dijo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Xóchitl Gálvez. Tiene toda la razón, Carmen. Yo lo que planteé hace 18 meses fue que el monto del quebranto son alrededor de 650 mil millones de pesos en el sexenio de López Obrador. Es una cantidad enorme y me quedé en cifras hasta 2022, nos faltó 23 y 24 y todo parece indicar que siguió creciendo. Estamos hablando de alrededor de 5 mil millones de dólares, casi equiparable con lo que les deja el narcotráfico. Entonces, por eso sí creo que este delito, la presidenta Sheinbaum está obligada a ir hasta las últimas consecuencias y no encubrir, así se trate de su querido antecesor, los ilícitos que ocurrieron en aduanas, que ocurrieron en el SAT. Que en el SAT nadie se dio cuenta de que estaba cayendo el IEPS y no abrieron investigaciones para ver por qué en la aduana marítima se habían bajado más de 50 mil millones de recaudación. O sea, sí creo que hay omisiones que le costaron mucho dinero a nuestro país, y este es un delito que creció con López Obrador.
Es un delito que existía mínimo en los sexenios de Peña y Calderón, no de la dimensión que hoy existe. Es un delito heredado por López Obrador a la presidenta Sheinbaum. Y aquí, ahora cuando vemos el caso de Tabasco, de Adán Augusto, que no tiene nada que aclarar, pues pareciera que Morena, este dicho de que el presidente lo sabía todo, pues ya dejó de aplicar. López Obrador decía que no pasaba nada en el país que el presidente no supiera. Él no sabía del huachicol fiscal, es mi pregunta que yo le haría. No sabía que había una reducción del IEPS, no sabía que andaban por el país cientos de ferrotanques, cientos de pipas con combustible ilegal. No se dio cuenta que había crecido el parque vehicular gracias a la importación que se permitió de autos y que esa gasolina estaba yendo a subsanar ese déficit que Pemex no suministraba. En fin, son demasiadas preguntas que yo creo que la presidenta Sheinbaum está obligada a contestarle a los mexicanos, porque se trata de dinero que prácticamente pues, es la cantidad que se asigna al año a programas sociales. O sea, pudimos haberle dado 2 pensiones a los adultos mayores si no se hubieran robado esa cantidad de dinero. Carmen, es muy grave lo que estoy diciendo. Es muy grave, es muy grave, efectivamente es muy grave lo que está haciendo Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues al leerte pensamos que era buena idea y es buena idea escucharte de forma directa. Déjame cerrar la conversación una vez que has dicho lo que has dicho, preguntándote qué opinión te merece lo que dijo ayer el presidente Donald Trump respecto al tema del fentanilo que anunció este marco legal para los Estados Unidos respecto al fentanilo. Pero hablando de México, pues volvió a arremeter contra la circunstancia que según el punto de vista de Trump prevalece en México. Usó la expresión de que las autoridades mexicanas están petrificadas. ¿Qué opinión te merece esta declaración de Trump y su mensaje adicional de tenemos que hacer algo? Vete a saber qué, pero ya me manda ese mensaje de nuevo. Mira, obviamente Donald Trump es un personaje impredecible, es un personaje complicado, pero yo sí creo que tiene información. Y la presidenta Sheinbaum está pagando las consecuencias de un gobierno que se coludió con la delincuencia organizada. Un gobierno que al menos los dejó operar a sus anchas. Esta política de abrazos, no balazos, fue algo que hizo que se empoderaran los delincuentes en nuestro país. Entonces, sí creo que Omar García Harfuch cambió la estrategia de seguridad, aunque la presidenta no lo quiera reconocer abiertamente. No sé si por presión de Estados Unidos, no sé si por propia decisión, ojalá haya sido por propia decisión de la presidenta. Entonces, si hay muchos políticos involucrados en temas muy delicados. Como te decía, Estados Unidos se empezó a interesar en el huachicol fiscal porque gasolina producida en su país estaba financiando a cárteles de la droga. Y con ese poder económico, pues obviamente se empoderan para poder seguir vendiendo drogas hacia los Estados Unidos. Creo que Donald Trump está jugando sus cartas para que en este acuerdo comercial y de migración él pueda meter temas de seguridad. Yo efectivamente celebro la defensa de la soberanía nacional, pero para mí no hay peor pérdida de soberanía en nuestro país que estar a manos de la delincuencia organizada. Entonces tiene que haber una negociación clara, frontal. Yo hice una propuesta muy clara como candidata a la presidencia, donde decía, hagamos una agencia binacional de aduanas, donde haya agentes de Estados Unidos, donde haya agentes mexicanos perfectamente capacitados y colaborando para evitar 2 cosas: que entre fentanilo a los Estados Unidos y que entren armas a México. O sea, necesitamos ser creativos y yo creo que lo que Donald Trump está haciendo es poner estas fichas en la mesa para ganar espacios en materia de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacerlo de manera muy inteligente, de tal manera de aprovechar la información, la colaboración, obviamente sin una intromisión en nuestro país en temas que no debería de estar Estados Unidos, pero que sí podría colaborar. Pero aquí parece que a los de la 4T esta palabra les asusta, la palabra colaborar,
pero no les asustó colaborar con el narcotráfico, ¿verdad? Eso sí no les asustó. No les asustó que Adán Augusto tuviera un secretario que creó un cártel en Tabasco. O sea, imagínate, el jefe del cártel La Barredora que secuestraba, que traficaba con huachicol, que extorsionaba, que tenía trata de mujeres en ese estado, eso no les asustaba a los de Morena. Entonces creo que necesitamos dejar al lado todas estas situaciones extremas de pensar que colaborar con los Estados Unidos es atentar con nuestra soberanía. Yo creo que puede haber una colaboración en materia de migración, en materia comercial, pero también en materia de seguridad. Yo creo que es el momento de hablar con claridad a los mexicanos y eso es lo que está buscando Trump, jalar hilos. Seguramente tiene información y seguramente más de un político de México sí está panicado. Yo sí creo que más de uno está panicado de saber qué tanta información van a soltar estos testigos protegidos, como fue el caso en el juicio del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, ¿no? Donde hoy está sentenciado. Yo no soy para nada defensora de este personaje, me parece que sí hizo algo, qué bueno que esté pagando las consecuencias ante la justicia. Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, gracias por estar aquí esta mañana para hablar de este artículo y del tema, al final de cuentas, de este tema tan relevante y tan delicado para México. Seguiremos hablando, Xóchitl, gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Gracias a ti, gracias Xóchitl. Y bueno, pues este es lo que plantea la ex candidata a la presidencia de México y nos quedamos con este tema del huachicol fiscal, un tema central, ¿eh? Yo vuelvo al punto de lo que el propio secretario del Tesoro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha estado diciendo respecto al tema, diciendo que en los últimos años, cito, en los últimos años el robo de combustible en México, incluido el contrabando de petróleo crudo, se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles, lo que les permite sostener sus empresas criminales globales y sus operaciones de narcotráfico hacia los Estados Unidos, dice este comunicado de hace algunas semanas en donde se hablaba de la gallina de los huevos de oro para la empresa del narcoterrorismo, como le llaman en Estados Unidos al tema del crimen organizado. Y bueno, pues han dicho que es la nueva gallina de los huevos de oro y que en los últimos años el robo de combustible en México ha incluido bueno, pues este tipo de circunstancias. Así que sí es un tema central, sí es un tema principalísimo. Veremos en algún momento hay alguna circunstancia de carácter judicial relacionada con el huachicol fiscal desde los Estados Unidos. Eso lo veremos en su caso, pero por lo pronto el tema está aquí y es de primera importancia.